5 en punto de la madrugada del 23 de mayo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra en esta hora, bienvenidos a leer la Biblia, a inquirir en su conocimiento. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Les invitamos todas las mañanas y las noches a estudiar la palabra gratuitamente. A las 5 de la mañana el Antiguo Testamento, a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Hoy, por ejemplo, ya llegamos al segundo libro de Samuel. Hoy es el segundo video del segundo libro de Samuel, donde David va a tener misericordia con la casa de Saúl y con uno de sus nietos, el hijo de su mejor amigo Jonathan. Bueno, primero déjenme saludarles. Buenos días. Podrían prender, si son tan amables, la cámara. Les invito a prender la cámara para poderles ver cómo amanecieron en esta bella mañana. Regálenme un buenos días, Luz Dari, Edelmira, Manuel. Muy bien, buenos días. Dios me lo bendiga grandemente. Buenos amén, días, amén. ¿cómo Excelente. están? Amén. Yo sé que algunos están corriendo ya, están haciendo cosas, están, amén, haciendo labores de padres de familia, van a salir a Amén. trabajar algunos, otros están ayudando a los niños, pero bueno, ya veo la carita del pastor Manuel. Buenos días, siervo del Dios Altísimo. ¿Cómo se encuentra en esta bella mañana? Gloria al Señor. Muy bien, gracias al Señor. Buenos días para todos, bendiciones. Amén. ¿Cómo amanecen? Excelente, excelente. Contentos, estamos contentos porque este fin de semana, puente festivo, algunos salieron a pasear, otros salieron a disfrutar. Yo estuve, gloria al Señor, encerradito en casa, estudiando mucho, leyendo mucho, aprendiendo mucho. Se vienen cosas grandes para el Evangelio de Jesucristo. Viene tiempo de trabajar, de predicar. Amén. Viene un tiempo excelente donde vamos a poder llevar la palabra del Señor. Muchas personas están viendo, si habláramos de psicología, estarían viendo el vaso medio vacío. Y el psicólogo le diría a usted, no vea el vaso medio vacío. Pero si está medio vacío, en su perspectiva está medio vacío, en la mía le dirá el psicólogo, está medio lleno, falta la mitad para llenar. Y esas enseñanzas humanas que son interesantes, muchos cristianos pues la están aplicando a la Biblia. Están viendo el tiempo donde vienen cosas muy malas. Muchos estoy muy contento porque muchos ya se dieron cuenta que es cierto que Jesús viene por su iglesia y va a aparecer el anticristo. Y aunque hay algunos asustados, que los padres de familia debemos levantarnos porque el nuevo orden mundial viene por nuestros hijos, mi enseñanza es, recuerden que la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas que van a pasar, que están pasando y van a pasar, ayudan para bien. Que todo lo que va a suceder es para bien, ¿cierto? Sobre todo para los que son llamados conforme a su voluntad, a su propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque es cierto, ¿sí?, que se está levantando
un nuevo orden mundial que viene por nuestros hijos, aunque es cierto que quieren atacarnos, aunque es cierto, a nosotros no se nos puede olvidar que Dios tiene, ¿cómo se dice? El control. Amén. Dios tiene el control. Déjenme que estoy buscando aquí un video. ¿Dónde está que se me perdió? Quería mostrarles un video que vamos a lanzar hoy. ¿Sí? Bueno, no lo tengo, no lo encontré. Cuando apenas lo tenga y lo encuentre en un momentico, lo voy a pasar para que todos puedan leerlo, puedan verlo, perdón. ¿Sí? No lo encontré. Es el video que voy a promocionar. Recuerden que vamos a estar dando la conferencia acerca de cómo en el mundo y en Colombia se están empezando a legalizar, a dar leyes para pervertir a nuestros niños en ideología de género. Muy pendientes con la conferencia. Posiblemente es este miércoles a las 7 de la noche, posiblemente, pero necesitamos invitar a muchos padres de familia, ¿ok? Bueno, vámonos entonces al segundo libro, de Samuel, capítulo 9. ¿Quién me ayuda? Es tan amable. ¿Quién me ayuda para poder comenzar a leer y a estudiar punto por punto, coma por coma? Mientras alguien lo busque y comienza a leer, yo voy a buscar aquí dónde está el video que tengo que presentar hoy que se me perdió. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Lo encontraron? Dale. Sí, señor. Buenos días. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta ahí un momentico. Vamos a analizar hasta ahí. Personalmente hablando, creo que ocupa para mi vida uno de los 5 textos más importantes de la Biblia. ¿Por qué? Para mí es muy importante Ezequiel 16. Ese es el capítulo de mi vida. En Ezequiel 16 yo veo mi vida plasmada. Muy importante para mí Isaías 24. Lo he analizado, lo hemos enseñado, lo hemos debatido y está hablando de nuestros tiempos, de el COVID para acá. Tenemos textos que podríamos investigar, como para mí me tiene muy sumido Daniel 11. Diría que es el texto más difícil de la Biblia. Me gusta mucho el libro de Daniel, me gusta mucho. Recordemos que esta noche comenzamos Apocalipsis esta noche. Iniciamos el estudio de Apocalipsis todas las noches, los invitamos. Apocalipsis es espectacular.
Pero este texto, esta historia de Mefiboset, es para mí una de las más bonitas que hay, porque nosotros muchos fuimos Mefiboset, en cierta manera. Mirando el contexto, recordemos que David, se comienza a hablar en el primer capítulo de la vida de David. En el primer libro de Samuel de la vida de David. Samuel unge a David como rey. No fue llamado por su papá a la reunión. Fue Dios el que le dijo, ninguno de esos que está ahí es. Y le pregunta a Samuel a Isaí, ¿falta alguien? Sí, el menor, el chiquitín. ¿Cómo lo vas a ungir como rey? Y Dios le dice, es que yo miro el corazón. Me llama la atención que este rey aquí demuestra el corazón que Dios escogió para que fuese el rey de Israel. ¿Por qué? Porque David, siendo un muchachito, va a llevarle comida a sus hermanos y encuentra que llevan 40 días y 40 tardes en una guerra enfrascados con los filisteos. 40 días y 40 tardes. Y en las mañanas y en las tardes salió un filisteo de 3 metros con 15 centímetros, 6 codos y una palma, a insultar a Israel. Cuando usted lee el texto del primer libro de Samuel, Saúl está amedrentado, el rey, y el ejército entero está amedrentado. Y este filisteo dice, bueno, salga alguien a pelear conmigo y el que gane esclaviza al resto. David se indigna, como muchos nos estamos indignando, de ver a estos incircuncisos que están insultando al ejército del príncipe de Jehová. Y que vienen a decirnos a nivel mundial que van a esclavizar a nuestros hijos. Pues déjenme decirle a ellos que el rey David es tipología de Jesucristo. Y Jesucristo se va a levantar y los va a derrotar a todos. Y nosotros, que algunos están amedrentados como el rey Saúl, van a ver a siervos de Dios que van a tomar cosas insignificantes para el mundo como una simple onda y los van a derrotar. ¿Qué recibió David cuando derrotó al enemigo? La admiración de Saúl el rey, la admiración del pueblo, y recibió una esposa. ¿Se acuerdan ustedes que había un premio que le iba a dar honores y se iban a casar? Lo de la esposa fue mucho más adelante. David, después de eso, va y comienza a tocar el arpa en el, ¿cómo se dice? En el palacio. Porque lastimosamente Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu que Jehová le envió para que lo atormentara. Y nótese que Saúl, en lugar de estar agradecido con David por haber matado a Goliat, Saúl dijo, ¿cómo así que la gente está cantando que yo maté a 1000 y que David a 10,000? Y dice Saúl, falta que le den el reino. Y no sabía que si era cierto, que tiempo antes Dios había ungido a David como rey. Pero David estaba en silencio. Después, el espíritu malo ataca a Saúl y Saúl 2 oportunidades usa la lanza contra David para matarlo. 2 veces, 2 días diferentes. Y David logra entender que Saúl quiere matarlo. Oído, estamos hablando en el capítulo 9 de 2 de Samuel de un nieto de Saúl, hijo del mejor amigo de David, porque Jonatán, hijo de Saúl, hizo pacto con David. Lo llamó y le dijo un día,
mi papá me dijo a mí y a todos los siervos que te busquemos para matarte. Pero yo sé que tú vas a ser rey de Israel. Te pido una sola cosa. ¿Cuál cosa? Vamos a buscarlo, me gustaría buscarlo. Porque precisamente el capítulo 9 del segundo libro de Samuel es resultado de ese pacto de David con Jonatán. Busquémoslo, si es tan amable, ayúdenme a buscarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Mire lo que dice el capítulo 18. Alguien que lea el subtítulo, por favor, del versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo puede leer, si es tan amable? Primero de Samuel, versículo 6. ¿Cuál es el subtítulo? Pacto de Jonatán y David. Bueno, ese es el subtítulo del capítulo 18, versículo 1. Regáleme el subtítulo del versículo 6, por favor. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, las mujeres salen a cantar, a danzar alegres, a recibir a Saúl con pandero, con cánticos de alegría, instrumentos de música. ¿Y qué cantaban? Saúl hirió a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se glorificaba. Y dice Saúl: a David dieron miles y a mí miles, ¿no le falta más que el reino? Claro, Saúl no sabía que ya David había sido ungido como rey. Ahora, lea por favor el subtítulo del capítulo 19, si es tan amable. ¿Qué dice el subtítulo? Saúl procura matar a David. Interesante, devolvámonos un poquito ahí al capítulo 18, versículo 13. Noten lo siguiente. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Subrayen eso, por favor. Es interesante que se den cuenta que Dios se aparta de Saúl y ahí es donde comienza el odio y la rabia. ¿Sabe por qué este nuevo orden mundial quiere venir por nuestros hijos, pervertirlos? Porque ellos tienen rabia contra Dios. Estaba en esta madrugada leyendo sobre Friedrich Nietzsche, el que escribió Así hablaba Zaratustra, el hombre que escribió El Anticristo. No sé si los ha leído. Me llamó la atención que una hermana que conozco en Valledupar lanzó un estado libre. Escribió en un estado, puso una imagen sencilla y esa imagen tenía un mensaje de Nietzsche y le mandé un mensaje escribiéndole que ese texto que ella escribió, que no lo sabe porque si lo hubiese sabido no lo hubiese escrito, Nietzsche lo escribió en un libro llamado El Anticristo, donde Nietzsche escribe su soledad, su amargura, su tristeza. Porque es como es personas que no conocen a Dios. Son gente que vive amargada. Como estos pederastas, como estos pedofílicos que existen en el mundo, amargados. Que han cambiado la naturaleza del hombre. Que le dicen a las personas: no, tranquilo, que usted puede ser un hombre siendo mujer o puede ser una mujer siendo hombre, porque ser hombre o mujer es cuestión de percepción. Y estos incircuncisos, como decía David ante Goliat, están tan llenos de odio contra Dios que quieren cambiar el plan original de Dios. Resumidas cuentas, este es un problema entre el antiguo orden mundial, el de Dios, contra el nuevo orden mundial. Ahora, están cambiando toda la naturaleza, toda la percepción. ¿Por qué? Llenos de odio.
Y este Nietzsche que les vengo hablando, que tenemos que estudiarlo, es un hombre que escribe un libro llamado Así hablaba Zaratustra, haciendo mención a Zoroastro o Zaratustra, la misma persona, que 1000 años antes del rey Nabucodonosor estuvo escribiendo en las partes de lo que hoy se conoce como Irán. Y fue la primera persona en en enseñar que el ser humano debería gobernarse a sí mismo. 1000 años antes de Nabucodonosor, aproximadamente 500 años, 1000 años, un hombre empezó a decir que Dios no debería gobernar el mundo, que debería ser el ser humano. Esos son los versos de Así hablaba Zaratustra. Y por eso el mismo tipo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, escribió el Anticristo. Hoy, estos hombres de izquierda aman a Nietzsche. El problema nuestro es que nos presentan a Bad Bunny, imagínense, y todo el mundo está hablando de la reina de belleza. Todo el mundo queda absorto al ver que al rey Carlos, creo que se llama, el nuevo rey de Inglaterra, lo coronaron. Pues no entienden que esta gente de izquierda tiene sus propios ídolos. Son aproximadamente 7. Comience con Voltaire. Bueno, Zaratustra, Voltaire, Immanuel Kant, George Engels, Carlos Marx, Friedrich Engels, Friedrich Nietzsche. Ahí tenemos que meter al padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, y Charles Darwin. Son 9 los ídolos de ellos. Si usted se sienta a hablar con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, va a sentarse a hablar de la cosmovisión que ellos tienen del mundo. Y ellos fueron los que empezaron a enseñar que el ser humano no fue hecho por Dios, que es producto de una evolución y que esa evolución se ha visto estancada por como decía Carlos Marx, el opio del pueblo, la religión. Por eso Carlos Marx escribió, Dios está muerto. Y estos hombres hoy, los que le acabo de mencionar, son los fundadores del ateísmo intelectual. ¿De dónde nace eso? De un odio, de hombres que Dios los ha abandonado. Como Saúl, Dios se había apartado de él. Y ahí en el primer libro de Saúl, capítulo 18, versículo 3, dice que como Saúl estaba temeroso, el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12, Saúl estaba temeroso de David, porque Dios estaba con David y se había apartado de Saúl. Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente. Tenía temor Saúl de él porque David era prudente. Pero, nótese, Israel y Judá amaban a David. ¿Por qué? Porque David era el que salía a las batallas. Entonces, mire, presten atención, que aquí comenzó la decadencia de las familias en el mundo. Mire cómo el enemigo trabaja. Entonces Saúl dijo a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor por mujer. ¿Sí? Con tal de que seas hombre valiente y pelees. Pero ¿por qué lo decía Saúl? Para que los filisteos lo mataran. Porque como se casó con la hija mayor, los filisteos saben que él es el próximo rey. Y en las guerras siempre había un escuadrón de sicarios que mientras todo el mundo peleaba, se iban en contra del descendiente del rey o del rey mismo si estaba presente a matarlo. Y voy a decir algo con mucho amor y respeto, que me pasó a mí y les ha pasado a muchos de ustedes. El enemigo vino y nos presentó una pareja, nos casó con alguien que no le pertenecía a él.
Y muchos cristianos, como un día dijo mi Santa Madre, fueron parqueados a un lado, se metieron en hogares que no siguen a Dios y ahí se estancaron. Salir de ahí es muy difícil y empezar a orar por la pareja, Señor, que se convierta. Y algunos no han podido, otros, gracias a Dios, salimos avantes. Pero esa es la primera táctica. ¿Qué dice la Biblia? En la Torá: no te unirás a esos pueblos ni darás sus hijos y sus hijas en casamiento, porque ellos te harán volver a Egipto y llevarán tu corazón a los ídolos. Por eso tenemos cristianos que van a los ídolos. No, pero es que yo voy allá porque no importa. Estás participando de lo mismo. Usted puede ver lo que hoy está pasando a través de la perspectiva de la Biblia. Por eso es que la leemos y la estudiamos. Porque nunca antes la Biblia, nunca antes no. Desde hace muchos años la Biblia no era tan veraz como lo es hoy. Hoy se están cumpliendo las palabras en exactitud. Pero note qué sucedió, ¿sí? Que David le dice al rey, no, yo no merezco casarme con su hija, y no se casó con ella. Y David siguió trabajando. En el versículo 17 dice claramente: no será mi mano contra él, dijo Saúl, sino será contra él la mano de los filisteos. Ahí vemos entonces que David comenzó a perseguir, que Saúl comenzó a perseguir a David e intentar matarlo como fuese. Pero ya David había hecho pacto con Jonatán versículos antes. Versículo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 18. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. ¿Sabe qué significa eso? Significa que le está dando el lugar que él se merece, porque Jonatán era el descendiente del rey, él iba a ser el próximo rey. Se quitó el manto, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hay otro texto, ¿dónde está? Ayúdenme a buscarlo, donde David vuelve otra vez a reafirmar Jonatán su pacto con David. Si alguien lo encuentra, me ayuda, por favor. No puedo buscarlo en ese instante porque tengo cosas que hablar. Pero hay un texto que vamos a buscarlo para la próxima clase, donde Jonatán, Lisset, ayúdame, Marle, ayúdame. ¿Quién me ayuda? Marelvis. Dígame. Lo que estoy hablando, ayúdeme, por favor. Donde Jonatán le dice a David: sé que tú vas a ser rey, pero te pido que tengan misericordia de la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque Saúl no solamente había puesto a David al frente de la batalla para que lo mataran, sino que también Saúl cogió el ejército y empezó a perseguir a David, hasta el punto en que acorraló 2 veces en una cueva. Y David con su gente se escondió 2 veces en la cueva. ¿Sí? Una vez lo acorraló. La otra vez David le dijo a su gente: camine, vamos a ver dónde está Saúl, y se lo encontró durmiendo en una cueva. La primera vez estaba David acorralado y Saúl entró a descansar y David le perdonó su vida. La segunda vez fue David el que dijo: vamos a ver, y David supo que él estaba en la cueva y se metió en la cueva y le quitó su lanza. Le dijo a Abner, al guardaespaldas de David: tú deberías morir porque has descuidado a tu rey. David, siendo perseguido, tiene misericordia. Ese es el corazón.
Más adelante vamos a ver la caída de David. Y los ateos hablan y dicen, ese es el corazón de Dios, porque se fijan en la caída de David. Pero no se fijan en que David cumple las palabras que un descendiente suyo 1000 años después aparecería, diciéndole al mundo entero: vosotros habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesucristo es descendiente de David. El corazón de David no radica en no cometer errores, en no caer. ¿Saben qué radica el corazón de David? Uno, que Dios, el corazón de David es conforme a Dios porque es misericordioso. Y si quiere hablar conmigo de las caídas, déjeme decirle que David es superior a nosotros. ¿Por qué? Porque David nunca cayó 2 veces en el mismo error. Y aquí más de uno de nosotros lleva 20 años cayendo en el mismo error. ¿Qué escribieron? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Vamos a buscarlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, primer libro, perdón, de Samuel, capítulo 20, versículo 15, dice. Versículo 12 dice, entonces, ¿quién lo puede leer el 12, por favor? No, el 12 no, ese es... Aquí, versículo 14, ¿quién me ayuda, si es tan amable? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14. Amén. Primer libro de Samuel 20:14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hasta ahí, hasta ahí. Nótese que el versículo 1, ¿sí? David huyó de Saúl, del lugar de Nayot, en Ramá, y vino delante de Jonatán. David está huyendo. Y le dice David a Jonatán: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu papá Saúl para que me esté buscando a matar, que manda a gente a matarme? ¿Qué le hice yo? ¿No fui yo quien mató al filisteo? ¿No tocaba yo el arpa? ¿Acaso yo he querido el reino? Y es que lo interesante es que el ungido de Dios para ser el rey es David. Pero David sabía que el que tiene que encargarse del ungido actual es Dios, no es David. Entonces, mira el versículo 2. Jonatán le responde: en ninguna manera morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Y ahí es donde Jonatán le dice: vamos a hacer algo. Voy a ir a una reunión, ¿sí? Si mi papá me dice esto y lo otro, vamos a hacer unas cositas. Pero si te vuelvo a ver o no te vuelvo a ver, te voy a pedir. ¿Y cuál es la petición? ¿Qué es lo interesante? La petición, ¿cuál es? No apartarás tu misericordia de mi casa. Cuando habla de mi casa, ¿de quién está hablando? De mis hijos. Propiedad privada. Hashtags. Familia, propiedad privada. No se les olviden cada vez que lancen, por favor, cosas de lo que compartimos en las redes sociales, videos acerca de lo que está sucediendo, escribir hashtags familia, propiedad privada. Y también el hashtags mi hogar, mis hijos, mis reglas.
ten misericordia de mi casa. Y mire qué le dice: cuando Jehová haya apartado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Está hablando de su padre también. ¿Y qué le dice Jonatán? No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ese es el versículo que hay que anotar en el segundo libro de Samuel. Muchas gracias a la persona que lo envió. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y ahí nos devolvemos y ahí avanzamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y en la parte de arriba del subtítulo escriba, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Porque ahí es donde se cumple ese trato que está haciendo David con Jonatán. ¿Por qué? Porque Mefiboset es un chico, es un niño. No, perdón, ahí ya está grandecito. Pero ya han pasado casi, ponle tú, 20 años desde que David hizo pacto con Jonatán. Han pasado unos 20 años. Y David, primero porque es un libro, recuérdenlo, no es una carta. Entonces, si se dice primer libro, o se resume en primero de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Lo van a unir al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Mefiboset es un chico que cuando Saúl muere, su nana lo llevaba en brazos y del miedo, porque como Saúl murió, ella pensó que David se iba a levantar, iba a matar a toda la familia de Saúl. Entonces, por miedo, sale corriendo con el bebé y se le cae de las manos y sus piecitos quedan lisiados. Mefiboset es lisiado. Y por eso David pregunta y dice, ha quedado. Mire las palabras de David. Bueno, en la clase pasada analizamos que David ya es rey de Israel entera, ¿no? Primero fue coronado en Judá y después Abner, el que era el ¿cómo se dice? El guardaespaldas de Saúl. ¿Qué dijo Marlecita? No era el general de los ejércitos. Sí, el general, el guardaespaldas, digo yo, el general de los ejércitos de Saúl. Le dice, vamos a hacer pacto entre tú y yo para que Israel venga. Lastimosamente se levanta el general de los ejércitos de David, que se llama, espere que estos nombres los necesito conocer, Joab. Y Joab traiciona a David y en secreto va y mata a Abner. Y la maldición que David le dio a Joab, Dios nos libre, Señor Jesús. Después el reino acepta a David. Lo primero que David hace es comenzar a conquistar lo que debe conquistar espiritualmente hablando y físicamente hablando, y toma acción, toma Jerusalén como su ciudad principal, centraliza el reino, trae el arca, comienza a hacer, ¿cómo se dice? Reformas, comienza a hacer que las familias busquen a Dios, comienza a que papá, mamá oren, comienzan a hacer sacrificios, nuevamente llega el arca a ser importante. Y David extiende sus dominios, crece. Pero en lugar de vanagloriarse, de llenarse de orgullo, de prepotencia, como muchos que lastimosamente cuando llegan a las altas esferas se marean. No sé si ustedes sabían, pero nosotros los seres humanos no podemos volar, aunque haya gente que se crea pájaro, águila, bueno, en fin, y el gobierno le esté dando derechos de animales. Eso lo vamos a ver en la reunión. Nosotros no estamos aptos para vivir en las alturas.
las personas que viven en las alturas allá arriba, si nosotros subimos, los pulmones no nos dan, porque el aire es denso, no podemos respirar. La visión falla. David no, David está arriba, es el mejor rey que ha existido y existirá. Jesús es el mejor rey, sí, pero espera que llegue el reino de él, el milenio, ya ahí es otra cosa. No podemos hablar de Jesús en ese sentido. Sí, es lo más espectacular, pero de los seres humanos comunes y corrientes, David es el más espectacular de todos los reyes. Y David no se vanaglorió. Lo primero que hace David cuando ya él tiene paz, ¿cierto? Cuando ya él tiene tranquilidad, déjeme leer aquí, dice que hace misericordia a sus enemigos y llama a Mefiboset y pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa? Mire las palabras, léanlas conmigo, por favor. Versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de quién? Nótese que él no menciona a su mejor amigo Jonatán, menciona al papá de su mejor amigo, que es precisamente el enemigo más grande que David había tenido. ¿Se dan cuenta? Y él es el que dice, ¿ha quedado alguien de la casa de mi mayor enemigo Saúl? Yo me imagino que todos, uy, no, ¿qué pasó? ¿Para qué los busca? Y dice, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y este es un mensaje a todo cristiano. Sí, es cierto. Hay personas que nos han hecho mucho daño. Sí, es cierto. Hay personas que humanamente merecen morir. Hay personas que hemos matado socialmente hablando, que bloqueamos, que quitamos de las redes sociales, que si la veo por esta acera me paso para la otra. Pero nosotros no somos del mundo. Estamos llamados a hacer lo que hizo David y lo que hizo Jesús. Dar su vida por sus enemigos. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios y que Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, volvió otra vez a unirnos. Y después de ser enemigos, reconcilió al ser humano con el Padre. Ese es Jesucristo. Ese es David. Que David no se deja llevar del odio, sino que dice, ¿dónde está? ¿Quién es? Y le responden. Versículo 2. Un siervo de Saúl, que se llamaba Siba, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y él le pregunta, ¿eres tú Siba? Versículo 3, no ha quedado nadie de la casa. Nótese que no está nombrando a Jonatán, no lo está nombrando. Porque alguno me daría la perspectiva de que lo que quiere es hacer misericordia por su mejor amigo. No, él está pensando en hacer misericordia a su enemigo número 1, Saúl. A quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba le responde, ha quedado un hijo de tu mejor amigo, que es lisiado de los pies. Y le dice, tráigamelo. Es que hay un problema. ¿Cuál? Está en Lodebar. Y nótese que el mismo David es el que dice, vayan a Lodebar y me lo traen. Y Mefiboset
hijo de Saúl, sí, de Jonatán, que es hijo de Saúl, vino a David. ¿Y qué es lo que hace? Se postra, se humilla. Nótese algo. El corazón de Mefiboset es tan humilde y sencillo que se humilló ante el rey. Pero miren lo que hizo el rey. Interesante. Mefiboset le dice a David: yo soy tu siervo, aquí estoy. Y David le dice: no tengas miedo. Quiero que subrayen ese versículo, esa parte, por favor, la escriban con un resaltador. Me van a permitir a mí que voy a coger un resaltador, versículo 7, porque ese es el mensaje que la Escuela de Formación Bíblica Integral le va a dar a todas las familias del mundo. No tengan temor. Voy a decir esto con mucho amor. Hay miles de cristianos que están asustados con lo que viene. Hay miles de cristianos que están temblando y diciendo: ¿qué hacemos? Vienen por nuestros hijos, los quieren homosexualizar, ahora los quieren volver animales, la pedofilia, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdan ustedes uno de los textos más dichos en la Biblia: no tengas temor. Ese es el primer mensaje que vamos a decirle a ellos. No teman, porque ya estaba escrito. Esto ya está escrito, va a pasar. Pero la Biblia dice que en medio de esta persecución, Daniel capítulo 11, versículo 33. Cuando aparezca el anticristo, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo sea determinado, porque aún para esto hay plazo. Ya está escrito. Lo único que le pido a Dios es que cuando comience la persecución no nos deje ir hacia atrás. Olfa, levantaste la mano. Mi hermano, en la última cita, ¿cuál fue? Daniel capítulo 11, versículo 33 al 35. Muchas gracias. Volviendo otra vez a segundo libro de Samuel 9:7. Es obvio. Imagínese, David mandó a buscar a Mefiboset. Hágase una idea en su mente. Que Mefiboset perdió el uso de sus piernas. ¿Por qué? Porque como Saúl había muerto y David lo iba a matar, y él pensó que David quería acabarlo. Imagínense, llega la gente, le dice: camine, que el rey lo llamó. ¿Qué está pensando Mefiboset? Miedo, miedo, miedo. Eso es lo que está pensando la gente de Dios. Miedo, 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 he pecado, estoy mal. Tenemos que llevarle al descendiente de David, que tiene misericordia del pecador. Tenemos que cambiar esa manera de predicar. Yo soy fuerte con los falsos profetas, pero con el pecador, que también yo lo fui, debo ser misericordioso. Y lo primero que hace Mefiboset es postrarse pidiendo clemencia y diciéndole no, con su gesto: aquí está tu siervo. ¿Y qué dice David? Ey, deja el miedo. Le está quitando más de 20 años de su vida de temor.
Sus primeras palabras es: eres libre de ese miedo. Padres de familia, sean libres del miedo del futuro de sus hijos, porque el Rey de Reyes los tiene en su mano, no los va a dejar caer. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿Y qué le dice? Se estaba arrodillando, le estaba diciendo: soy tu siervo, tu esclavo. Y él le dice: ya no eres más esclavo, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu rey. ¿Sabe qué significa eso? Significa que vas a ser un caballero a partir de hoy. Vas a ser un lord, un señor. En esa época y hasta hoy, la palabra lord, señor, significa dueño de esa tierra. Por eso es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño de toda la tierra. Y David, ¿qué le está diciendo? Ya no tengas miedo, porque no vas a ser más un esclavo. Allá en Lodebar, que esa palabra significa lugar de angustia, Lodebar era un terreno de pobres, de fango, donde aguantaban hambre, donde él estaba escondido del rey huyendo. Ya no más. Ahora tú vas a tener todas las tierras de quién. Es que noten lo siguiente. ¿Quién fue el que mencionó a Jonatán? No es David. El que menciona a Jonatán es Siba. Pero David no menciona a Jonatán. David menciona a su enemigo, a Saúl. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Y esto es un mensaje para todos los cristianos. Vamos por nuestros enemigos para que se conviertan a Cristo en medio de todo lo que viene. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 12 o 2, perdón, hermano. Capítulo 12, versículo 17. Voy en el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto lo escribió un apóstol de Jesucristo. Jesucristo es descendiente de David y David está haciendo misericordia con sus enemigos. ¿Saben algo? Ese muchacho llamado Mefiboset, si fuese por Saúl y línea de Saúl, sería el rey de Israel. Por linaje y por sangre, humanamente hablando, el rey de Israel es Mefiboset. Pero por voluntad de Dios y no por linaje, David es el rey verdadero. Y David, en lugar de matar a su enemigo, le está diciendo: te voy a devolver las tierras. ¿Y qué le dice? Y tú comerás siempre a mi mesa. Primero lo volvió un lord y ahora lo vuelve un caballero de la corte. Para ser un lord usted tiene que tener tierras. Él era un pobre. Y para ser un caballero usted tiene que tener una espada, un escudo, una armadura y salir a pelear. David lo está volviendo un caballero de su corte, de su mesa, por amor. Porque Dios llama de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Del débil
para acabar con el fuerte. De lo ignorante, de lo que no sirve, Dios va a llamar. Por eso en esto que está haciendo Dios, a mí no me interesa si usted tiene títulos universitarios o no los tiene. Lo único que me interesa es que tenga el Espíritu Santo, sea templo del Espíritu Santo, que de ahí para adelante Dios se encarga. Versículo 8, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: decreto real, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú y tus hijos y tus siervos almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Subraya ahí y póngale propiedad privada. Porque se levantó un socialismo demócrata cristiano en el mundo que está diciendo que la propiedad privada no existe. Dios fue el que inventó la propiedad privada, señores. Cuando Dios le dijo al pueblo: llegan a la tierra prometida, y lo primero que van a hacer es dividir la tierra por tribus. Y la tierra no puede traspasarse a otra tribu. Si una persona, una mujer se casa con otro hombre, esa tierra pertenece a esa misma tribu, no la va a pasar para otro lado. Eso se llama propiedad privada. Y los cristianos socialistas, que hay partidos cristianos socialistas en el mundo. En África hay cristianos socialistas que matan, tienen ejércitos que asesinan a otros. Mire, lo que pasa es que hay cosas que no puedo hablar porque todavía no las he estudiado bien, pero esto se lo voy a comentar después. No hay mayor error que un partido cristiano demócrata. Eso es de los errores humanos más grandes de la historia. Ahorita no tengo las pruebas, estoy leyendo, investigando. Tengo que leerme 3 libros. Ayer me enviaron 3. Entonces, vamos despacio, vamos aprendiendo. ¿Qué dice? Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mira la diferencia de este rey a los que se está montando en el poder hoy. Los que se están montando en el poder hoy es: te voy a dar la tierra para que tú la trabajes, pero todo me lo traes a mí. Eso es lo que están haciendo. Y la gente contenta porque le van a devolver la tierra, sí, pero lo van a poner a trabajar para el Estado. Usted, sus hijos y toda su familia. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Les recomiendo una canción. ¿Quién anda por ahí? Que se me fueron todos. Sí, buenos días. Ya vamos a terminar. Le recomiendo una canción. ¿Cómo es que dice? Se me olvidó. Esa canción me hace llorar. Yo no puedo cantarla porque me hace llorar cada vez que la escucho. Hasta vivir con el rey, hasta morar en la casa del rey. Esa, ¿me acuerdo? El rey te mandó a llamar, creo que se llama. Escúchenla. Es esa historia. Es hermosísima. Mis amados hermanos, todos nosotros hemos sido como Mefiboset.
lisiados de pies, que en el camino del Señor no andábamos. Menos mal llegó el descendiente del rey David, Jesús, para decirnos que ya no somos más esclavos, que nos sentamos a la mesa a comer. ¿Quieres comer de la mesa? Ven a la mesa a las 4 de la mañana a orar, ven a la mesa a estudiar a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Ven a comer a la mesa de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ven a comer. Ya tú puedes comer de la mesa del rey. Aquí hay siervos que te van a ayudar a llegar al rey. Ramoncho, levantaste la mano. Sí, hermano, y qué pena contarle un poquito. La cita de Romanos 12, el versículo es cuál, disculpe que pena. Los últimos 5 versículos, 17, 18, 19, 20 y 21. Del 17 al 21. El mundo tiene miedo y nosotros estamos encargados de llevarles a ellos la palabra. Que lo primero es no teman. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, por cuanto el que teme no ha conocido a Dios. ¿Sí es? Primera de Juan 4, 18. Sí, Señor. Sí, gracias, muy amable. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. De los textos que más tenemos que manejar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros llevamos 3 años siendo perfeccionados en el amor. Esto no nos tomó a nosotros por sorpresa. Lo que viene no nos tomó por sorpresa. Les voy a pedir el favor. Sigan con nosotros, sigamos estudiando, sigamos formándonos, porque los sabios del pueblo van a instruir a muchos. Y como dijo Jeremías, eso dijo Daniel en el capítulo 11, y como dijo Jeremías en el capítulo 3, versículo 15, va a levantar pastores con ciencia y con inteligencia. Nos vemos. Dios les bendiga.